Y hola chicos, hoy nos encontramos nuevamente en un nuevo video para los Math Lovers. El día de hoy comenzaremos a ver lo que es potencias, principalmente notación científica. Pero primero tenemos que ver el siguiente tema. Ya, entonces, nosotros comenzaremos con nuestro primer tema que va a ser las potencias de base 10. Las potencias de base 10 principalmente sirven para representar todos aquellos números que sean 10 elevado a algo. Por ejemplo, 10 elevado a 2 que va a corresponder a 100. 10 elevado a 3 que va a corresponder a 1000. 10 elevado a 4 obviamente a 10.000. Y 10 elevado a 5 que corresponde a 100.000. La relación es bastante clara y la veremos a continuación. El exponente va a indicar cuántos ceros posea nuestro número. Como en este caso tenemos 2 de exponente, vamos a agregar 2 ceros después del 1. Para el caso del exponente 3, claramente van a existir 3 ceros. Y así sucesivamente para el exponente que tengamos, vamos a tener que escribir la cantidad de ceros que necesitamos. Para nuestro último ejemplo, 10 elevado a 5 va a tener 5 ceros. Ahora, ¿qué va a ocurrir cuando las potencias de base 10 tengan exponentes negativos? Por ejemplo, en el caso del 10 elevado a menos 1. Para esta situación, nuestro número va a quedar de la siguiente manera, como 0,1. Si por ejemplo tenemos 10 elevado a menos 2, va a ser 0,01. 10 elevado a menos 3, 0,001. 10 elevado a 4, 0,0001. Y obviamente el 10 elevado a 5, que va a ser ese número de ahí. 4 ceros incluyendo el 1. Que también explicaremos cuál es la relación que existe entre el exponente y los números que estamos escribiendo. Entonces, acá tenemos el caso de lo que son, por un lado, vamos a tener las potencias de exponente positivo y por otro lado vamos a tener las potencias de exponente negativo, ¿ya? Como lo habíamos visto anteriormente. Entonces, cuando tenemos potencias de exponente positivo, que es este caso que está acá, lo que va a ocurrir es que agregamos ceros, ¿ya? Si se dieron cuenta y si siguen con la idea, cuando son los exponentes positivos, estamos agregando. Mientras que si los exponentes son negativos, lo que va a ocurrir es que vamos a tener que quitar espacios. Para los positivos agregábamos espacios, para los negativos quitamos espacios. Es decir, que el exponente menos 1 nos implica que tenemos que quitarle un espacio al 10, que en este caso va a ser, quitado el espacio al 1, se mueve a partir del 1, 1 hacia la izquierda. El exponente menos 2, que implica que quitamos dos espacios, 1, 2. El exponente menos 3, obviamente 3 espacios, 1, 2, 3. ¿Ya? Y así sucesivamente con el menos 4 y con el menos 5, que eso va a indicar cada uno de los espacios que tengo que ir moviendo la coma hacia mi izquierda. Cada vez que corría la coma un espacio, lo que tenía que hacer era también agregar este 0 que está acá. Siempre en la parte decimal, cuando quitamos espacios, el número lo vamos a poner con un 0 al principio. ¿Ya? ¿Por qué? Porque ya no tenemos números hacia la izquierda. Como no tenemos números hacia la izquierda, tenemos que agregar algo. Ese algo va a ser el 0. El 0 nos va a servir para determinar el espacio que está antes de la coma. Ya, entonces ahora veamos qué otra cosa nos podrían preguntar con respecto a las potencias de base 10. Por ejemplo, nos podrían preguntar
que resolviésemos 5 por 10 elevado a 2. Como ustedes ya saben, 5 por 10 elevado a 2 es lo mismo que decir 5 por 100 o simplemente el 5 con dos ceros más, porque el exponente es 2. Luego, si nos pidiesen, por ejemplo, 7 por 10 elevado a menos 3, sería 7 por 0,001, o si quieren, el 7 habiéndole quitado 3 espacios. ¿Sí? Por eso nos queda 0,007. Ahora veremos lo que es la notación científica, que principalmente permite escribir cantidades muy grandes o muy pequeñas de forma sencilla. Por ejemplo, si quisiésemos escribir el número de Avogadro, que es principalmente la cantidad de partículas que hay por molécula, que es este gigantesco número, la notación científica nos va a ayudar a simplificar dicho número o a escribirlo de una forma más sencilla. Además de esto, por ejemplo, el tamaño del virus del resfriado común. Ya, ahora vamos a ver dos ejemplos para escribir un número en notación científica, con las condiciones necesarias para poder escribirlo. Si se dan cuenta, en primera instancia vamos a tener lo que es la distancia de la Tierra a la Luna, que es esta de acá, 384.400 kilómetros. Y además, como lo habíamos ya mencionado, el tamaño del virus del resfriado común, que es esa medida que está ahí. Ahora, si nos damos cuenta, inmediatamente debemos percatarnos de que existen dos partes para la notación científica, la parte decimal y por otro lado va a estar lo que es la potencia de 10. Siempre la notación científica va a contener esos dos elementos, la parte decimal y además la potencia de 10. Si se dan cuenta, las potencias de 10 pueden tener exponentes positivos o pueden tener exponentes negativos. Lo importante es saber en qué momento ocupar cada uno de ellos. Es decir, para la parte decimal tenemos que considerar la siguiente condición. Este número que está acá va a ser un número, le vamos a llamar un número A, que siempre tiene que ser mayor o igual a 1, pero siempre además menor que 10. ¿Ya? Esa es la primera condición que debe cumplir un número anotado o un número escrito con notación científica. La parte entera debe tener o debe estar entre el 1, considerando también 1, y un número menor que 10, por ejemplo 9. ¿Sí? En este caso, para nuestro ejemplo va a ser el 3. Y si se dieron cuenta, para nuestro segundo ejemplo, que es el 2,2, o cumple con la misma condición. El número que está antes de la coma también está entre 1 y 10. Puede ser 1, pero nunca puede ser 10. Ahora bien, segunda condición, que va referido a lo que son las potencias de 10. Si nos percatamos, en las potencias de 10, para nuestro primer ejemplo, nuestro exponente es positivo. ¿Qué quiere decir esto? Que cuando el número es muy grande y nosotros queremos escribirlo de una forma más sencilla, el exponente siempre va a ser positivo. Mientras que si el número es muy pequeño y yo lo quiero escribir de una forma más sencilla, nuestra potencia siempre va a ser negativa. ¿Ya? Por eso acá va a ser el 10 elevado a menos 9. ¿Cómo determinamos esto? Nuevamente, como en nuestros ejemplos anteriores, viendo los espacios que ocupa el número. ¿Qué quiero decir con eso? Que si yo el 384.400, recuerden la primera condición, tiene que quedar la coma
después de un número entre 1 y 10. Puede ser 1, pero nunca 10, o sea, menores que 10. En este caso, 3,844. Y ahí tenemos que contar los espacios que necesitamos. Recuerden que siempre en un número entero, la coma se encuentra al final. Por lo mismo, lo que tenemos que hacer ahora es desde el final contar 1, 2, 3, 4, 5. Entonces, ¿se dieron cuenta? La coma se corrió hacia el lado izquierdo. Por lo tanto, el valor es positivo o el exponente es positivo. 5 positivo. Por el contrario, si la coma se mueve hacia el lado derecho, el exponente va a ser negativo porque estoy quitando espacios. Es decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Por eso acá mi exponente va a ser menos 9. Si se dan cuenta, en ambos casos son números mucho más sencillos de ver y mucho más sencillos de analizar que este número muy grande o este número muy pequeño. Entonces, veamos ahora la misma situación pero para nuestro número de Avogadro. Recuerden, como este número es muy grande, la coma está acá al final. Por lo tanto, tengo que correr la coma hacia mi izquierda. Exponente positivo. Ya sabemos entonces que esta expresión va a quedar multiplicado por 10 elevado a un exponente positivo. Veamos qué exponente va a ser. Contamos. Hasta acá tengo 3, 6, 9, 12, 15, 18, 19, 20, 21, 22, 23. Recuerden, nuestro primer número tiene que ser entre 1 y 10. Por lo tanto, ya sabemos que esto va a ser, en el caso de la potencia, 23. Ahora, ¿cómo va a quedar nuestro número anterior o nuestro número decimal? Se escribe el número tal cual, 6,0, 2 y 3. ¿Ya? El resto de los ceros no es necesario escribirlo. ¿Por qué? Porque todo se está resumiendo en esta potencia. Todos esos ceros que usted ve hacia la derecha se resume en esta potencia que usted ve en este caso. Ya, lo que también nos pueden pedir, por ejemplo, es transformar un número en notación científica a su forma normal. En este caso vamos a tener lo que es la distancia de la Tierra al Sol, que son 1,5066 por 10 elevado a 8 kilómetros, y este número que inventé que es 3,21 por 10 elevado a menos 5. En este caso, cuando tenemos el exponente positivo, implica que tenemos que correr la coma hacia la derecha, pero si el exponente es negativo, tenemos que correr la coma hacia la izquierda, contrario a lo que teníamos antes, porque antes cuando corríamos la coma hacia la izquierda era el exponente positivo y si la corríamos hacia la derecha el exponente era negativo. Cuando tengo que desarmar el número, por así decirlo, tengo que hacerlo de esa manera. ¿Sí? Entonces, transformemos este número. El primer número, que es la distancia de la Tierra al Sol, lo vamos a transformar y nos va a quedar. Primero escribimos el número sin la coma, es decir, si se dieron cuenta, ya hemos tomado una cantidad de espacios, es decir, que en este caso hemos corrido la coma 1, 2, 3, 4 espacios. Es decir, ya no tenemos que correrla en total 8, ya no tenemos que agregar 8 ceros, sino que tenemos que contar a partir de ya los 4 espacios escritos, contar los demás ceros que necesitamos. Como ya hemos recorrido 4 espacios, necesitamos para completar los 8, 4 ceros. 1,
2, 3, 4. Y ahí estaría nuestra distancia de la Tierra al Sol, que sería, vamos a anotar los puntitos de acá para que se pueda extender mejor, 150.660.000 kilómetros. Si quiero hacer el caso del exponente negativo, tengo que seguir la misma idea. Es decir, como es negativo, corro la coma hacia mi izquierda. Ya moviendo acá, ya conté un espacio. Es decir, escribo primero mi número. Entonces, ya corrí la coma un espacio. 2 espacios, 3 espacios, 4, 5. ¿Sí? Recuerden, nuestra coma estaba acá, en este lugar de ahí. Lo estoy corriendo. 1, 2, 3, 4, 5. Y ahí iría mi coma ahora. Nuestro número va a ser 0,0000321. Ahí estaría escrita el número en notación científica con su forma extendida o la forma normal. Cuando tenemos exponente negativo, entonces recuerden, corremos la coma hacia la izquierda. Si tenemos exponentes positivos, corremos la coma hacia la derecha. Entonces chicos, eso ha sido todo por hoy, espero que lo hayan disfrutado. Recuerden darle al suscribir para este canal. Muchas gracias y cuídense, adiós.